Aceptó una noche para salvar a su hermana. Lo hizo empujada por la humillación, el miedo y una injusticia que la dejó sin opciones, sin saber qué encontraría al otro lado de su decisión. Pero cuando reveló su verdad ante el guerrero apache que todos temían, algo inesperado ocurrió. Y entre el silencio, las lágrimas y la tensión prohibida, comenzó a nacer un amor capaz de cambiarlo todo. En el norte de México, en el año 1876, el amanecer no llegaba como una promesa, sino como una orden. La luz se deslizaba sobre la tierra seca, con la misma frialdad con la que caía una mirada de desprecio. Despacio, inevitable, y siempre encima de los mismos hombros. La hacienda Ordóñez era grande, tan grande que parecía un pueblo entero tragado por un solo apellido. Tenía cercas interminables, corrales que olían a cuero viejo y sudor animal, bodegas con sombra espesa, y una casa principal blanca, alta, arrogante, como si hasta sus paredes supieran mandar. Desde lejos, parecía hermosa. Desde dentro era otra cosa, un mundo donde el poder se respiraba como polvo. Dolores Valenzuela despertó antes que el gallo. No porque fuera virtuosa, ni porque quisiera impresionar a nadie, sino porque la costumbre le había enseñado que quien dormía un minuto de más pagaba caro. Tenía 22 años, manos curtidas, espalda fuerte y una mirada que aún no se había rendido del todo. La piel le olía a jabón barato y a tierra húmeda. El cabello, siempre recogido, olía a humo, porque la cocina de los peones era un fogón eterno que nunca dejaba de arder. A su lado, Rosalía Valenzuela, de 15 años, dormía con la respiración ligera, como si su cuerpo todavía creyera que el mundo podía ser bueno. Su cara era joven, demasiado joven para el cansancio que ya le estaba creciendo por dentro. Dormía abrazada a una manta áspera, remendada tantas veces que ya no se sabía cuál era el color original. Dolores la miró un instante largo. En esa mirada no había ternura suave, sino una ternura feroz, de las que muerden. Era el tipo de amor que nace cuando una mujer no tiene a nadie más que proteger, y sin embargo protege igual, con los dientes si hace falta, con la vida si es necesario. Se incorporó sin hacer ruido. El piso de madera crujió apenas, y ese sonido pequeño fue suficiente para tensarle el pecho. En la hacienda, hasta los ruidos parecían delatarte. Dolores se calzó las sandalias y salió al pasillo estrecho donde el aire olía a cal, humedad y café recalentado. Afuera, el patio aún estaba gris, con esa bruma baja que se pega a la piel y vuelve todo más lento, más pesado. Mientras caminaba hacia la cocina, vio a otras mujeres moverse como sombras. Una con un canasto de ropa sucia, otra con los dedos rojos de tanto restregar, otra con los ojos apagados. Nadie hablaba mucho a esa hora, no por misterio, sino por prudencia. En la hacienda Ordóñez las palabras podían volverse contra ti. En la cocina, el calor golpeaba la cara como un bofetón tibio. Un olor a maíz cocido, frijol, grasa vieja y leña quemada llenaba todo. Dolores se puso el delantal y empezó a trabajar con la precisión de quien lleva años haciéndolo. Sus manos sabían el camino sin pensar, el comal, el agua, las tortillas, la olla, la mesa. Cada gesto tenía memoria, pero su mente no estaba en la masa, estaba en Rosalía. Rosalía era la razón por la que Dolores soportaba tantas cosas, la razón por la que agachaba la cabeza cuando sentía ganas de gritar, la razón por la que tragaba saliva cuando el orgullo le subía a la garganta. Rosalía no era solo su hermana, era el último pedazo de familia que el destino no les había arrebatado, porque ellas no tenían padres, nadie que firmara papeles por ellas, nadie que las defendiera con un apellido fuerte, nadie que dijera, esa muchacha es mía, respétala. Las dos habían crecido en esa hacienda como crecen las plantas entre piedras, con falta de agua y sin permiso, pero creciendo igual. Huérfanas era una palabra que la gente decía con lástima. En la hacienda Ordóñez, huérfanas era una excusa. A media mañana, cuando el sol ya había secado el rocío, Dolores salió al patio con un balde de agua. El cielo se veía inmenso, azul duro, sin una nube. Los perros dormían bajo los carromatos.
Los hombres trabajaban con la mirada baja, y el sonido de los cascos y las cadenas parecía marcar el ritmo de la vida. Clac, 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 como si la hacienda tuviera un corazón de metal. Fue entonces cuando Dolores lo vio. Don Máximo Ordóñez cruzó el patio sin prisa, como si el tiempo fuera suyo. Vestía ropa clara, botas limpias, sombrero perfecto. Tenía esa elegancia peligrosa de los hombres que no necesitan levantar la voz para imponer miedo. No gritaba para dominar, le bastaba existir. Detrás de él venían dos capataces. No parecían hombres, sino sombras pegadas a su voluntad. Dolores sintió algo en el estómago, un nudo viejo que nunca se deshacía del todo. Bajó la mirada por instinto, como tantas veces. Pero algo, un resto de dignidad que se negaba a morir, la obligó a sostenerse. No lo miró con desafío abierto, no era imprudente, pero tampoco se encogió. Don Máximo se detuvo cerca del aljibe. El aljibe era profundo, con piedra fría, y su boca oscura parecía un ojo abierto mirando a todos. La gente pasaba cerca sin querer, como si ese lugar supiera secretos. El terrateniente habló con uno de los capataces en voz baja. Dolores no escuchó las palabras, pero escuchó el tono. Ese tono que no pregunta, decide. La mirada de don Máximo recorrió el patio y por un segundo se posó en Dolores. No fue una mirada de deseo romántico ni de admiración. Fue la mirada de quien revisa una propiedad, como si Dolores fuera parte del inventario. Ese segundo fue suficiente para encenderle el pecho. Dolores apretó el balde con fuerza. El metal frío le marcó la palma y el dolor la ancló. Respiró hondo y el aire le supo a polvo y amargura. Se obligó a seguir caminando. En el camino se cruzó con una mujer mayor, de cabello cano, que le rozó el brazo con disimulo. No dijo nada. Solo le apretó los dedos un instante, como quien advierte sin palabras: cuidado. Dolores entendió. En esa hacienda, el cuidado era el idioma principal. Horas después, cuando el sol estaba en lo alto y el calor hacía vibrar el aire, Dolores volvió al cuartito donde dormían. Rosalía ya estaba despierta, lavándose la cara con un poco de agua. Tenía las mejillas rosadas por el calor y la inocencia. Sonrió al verla, como si la vida fuera sencilla. ¿Dormiste?, preguntó Dolores, con una voz que quiso ser suave. Rosalía asintió, y en esa respuesta, tan simple, Dolores sintió un golpe de culpa, porque su hermana todavía podía dormir, todavía podía sonreír, todavía podía creer. Dolores le acomodó el cabello detrás de la oreja con un gesto rápido, casi brusco, como si tocarla demasiado la hiciera llorar. Rosalía se quedó quieta, mirándola con esos ojos de niña que ya había visto demasiado. ¿Qué tienes?, susurró. Dolores tardó en responder, porque lo que tenía no cabía en una frase. Lo que tenía era cansancio acumulado, era miedo, era rabia, era el presentimiento de que algo en esa hacienda estaba apretando el lazo como una soga invisible. Nada, mintió. Pero Rosalía no era tonta, solo era joven. Se acercó y apoyó la frente en el hombro de Dolores, buscando calor humano. Dolores se quedó rígida un segundo, y luego la abrazó. En ese abrazo el mundo pareció callarse un instante. Se escuchaba el zumbido de los insectos afuera, el rumor de un caballo, el golpe de un martillo en alguna parte. La vida seguía, indiferente. Pero dentro de ese cuartito, había dos hermanas sosteniéndose como se sostienen los sobrevivientes. Dolores pensó en su futuro y vio una pared. Había intentado ahorrar. Había guardado monedas en un pañuelo escondido bajo una tabla. Había imaginado un lugar pequeño en un pueblo, una casa de adobe, un comal propio, un jardín con hierbas. Había imaginado a Rosalía aprendiendo a leer, riéndose sin miedo. Había imaginado una vida donde su nombre no estuviera atado a la hacienda como una cadena. Pero cada vez que intentaba dar un paso, algo la detenía, un castigo, una amenaza velada, una nueva obligación. La hacienda era como esas manos grandes que te acarician para adormecerte y luego te cierran el puño cuando intentas escapar. Ese día, al caer la tarde, Dolores salió al patio trasero con un canasto de ropa. El sol bajaba
y el cielo se teñía de naranja y sangre suave. El aire olía a tierra caliente, a estiércol, a flores secas. Los sonidos se volvían más largos, un ladrido lejano, una risa breve, un grito apagado. Dolores se quedó quieta, mirando el horizonte, más allá de las cercas. Pensó en la palabra irse, no como un capricho, sino como una salvación. Y por primera vez lo pensó con decisión. No podía quedarse, no podía permitir que Rosalía creciera allí, donde la vida de una muchacha valía menos que un caballo y la voluntad de un hombre rico era ley. No podía seguir esperando un milagro que nunca llegaba. Si no existía una puerta, ella la iba a encontrar, o la iba a abrir con las uñas. Esa noche, mientras la hacienda se apagaba y las lámparas de aceite temblaban como luciérnagas cansadas, Dolores se acostó junto a Rosalía. La hermana menor se durmió rápido, agotada por el día. Dolores, en cambio, se quedó mirando el techo oscuro. En algún lugar muy lejos un coyote aulló. El sonido le atravesó el pecho. No sonó como amenaza, sonó como llamado. Dolores cerró los ojos, pero no para dormir, para prometerse algo, que aunque el mundo estuviera hecho para aplastar a mujeres como ella no iba a permitir que aplastaran a Rosalía. Y en esa promesa silenciosa nació el primer paso de su fuga, aunque aún no supiera cómo ni cuándo, solo supiera que ya no había vuelta atrás. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo es esencial para que sigamos creando romances profundos, lentos y llenos de emoción como este. Si amas las historias que honran la dignidad y el amor verdadero, comenta Libertad y forma parte de esta comunidad que cree en el romance de época. Y si quieres que este canal crezca aún más, conviértete en miembro y ayúdanos a traer muchas más historias inolvidables. La decisión de Dolores Valenzuela no nació con estruendo. No fue un portazo ni un grito desesperado. Fue algo más peligroso, una calma firme que se le instaló en el pecho como una verdad imposible de ignorar. Desde la noche en que prometió sacar a Rosalía de la hacienda, cada gesto cotidiano empezó a dolerle distinto, como si el cuerpo supiera antes que la mente que el tiempo se estaba acabando. A la mañana siguiente, el trabajo se le hizo más pesado, no porque sus manos estuvieran cansadas, sino porque ahora cada orden, cada paso dentro de la hacienda Ordóñez le parecía una ofensa personal. El olor a estiércol y a sudor no había cambiado, pero ahora se mezclaba con algo más espeso, la sensación de estar atrapada en una mentira. Dolores observaba todo con atención nueva. Las miradas de los capataces, siempre vigilantes, las puertas que se cerraban con más fuerza, las palabras que se decían a medias. La hacienda no solo explotaba el cuerpo, también educaba el miedo. A media mañana un recado llegó a la cocina. No lo entregó un muchacho ni una mujer del servicio, sino uno de los hombres de confianza de don Máximo Ordóñez. Alto, con bigote rígido y ojos vacíos, pronunció el nombre de Dolores sin levantar la voz, como si no hiciera falta. Dolores sintió que algo se tensaba en el aire. Se limpió las manos en el delantal y siguió al hombre por el patio. El sol golpeaba fuerte, y cada paso parecía resonar más de la cuenta. Rosalía la miró desde lejos, con esa inquietud silenciosa que solo tienen las niñas que intuyen el peligro, aunque no lo comprendan del todo. La llevaron hasta una galería lateral de la casa grande. Allí, el aire era más fresco, pero también más denso. Las paredes blancas guardaban el eco de decisiones que nunca favorecían a los débiles. Don Máximo estaba sentado, revisando papeles, con la tranquilidad de quien se sabe dueño del tiempo ajeno. No levantó la mirada de inmediato. «Así que te quieres ir», dijo al fin, como si hablara del clima. Dolores sintió un estremecimiento, pero no retrocedió. Sabía que ese momento llegaría. Quizá no tan pronto, pero inevitable. «Sí, patrón», respondió con voz clara. «Mi trabajo aquí está cumplido». Don Máximo dejó los papeles a un lado y la miró por primera vez con atención directa. No había sorpresa en su expresión, solo cálculo. «Tú tal vez», dijo, «pero tu hermana no».
El corazón de Dolores dio un golpe seco. «Rosalía es menor», replicó. «No puede quedarse sola». El terrateniente sonrió apenas. Fue una sonrisa breve, sin alegría. «Ahí está el problema, muchacha», dijo. «No estás en posición de decidir eso». Dolores apretó los dedos. El silencio se volvió espeso, como si el aire pesara. «Ustedes tienen una deuda», continuó don Máximo, acomodándose en la silla. «Una deuda antigua. Por los años que esta hacienda las alimentó, las vistió, las mantuvo bajo techo». Dolores sintió un frío recorrerle la espalda. «Eso no es verdad», dijo. «Siempre trabajamos. Nunca debimos nada». El terrateniente alzó una ceja, con falsa paciencia. «Eso lo decido yo». Las palabras cayeron como una losa. Dolores comprendió entonces que no se trataba de cuentas ni de papeles. Se trataba de poder, de un hombre que necesitaba recordarle al mundo que podía disponer de 2 huérfanas como quisiera. «Mi hermana se va conmigo», insistió Dolores, con una valentía que le nacía del miedo. «No tiene edad para quedarse». Don Máximo se inclinó hacia adelante. Su voz bajó, pero ganó filo. «Tu hermana se queda», dijo. «Y tú harías bien en seguir cumpliendo con tu lugar si no quieres que esa deuda crezca». Dolores salió de la galería con las piernas temblorosas. El sol ya no parecía cálido, parecía un peso más sobre los hombros. Caminó sin ver a nadie, con la cabeza llena de ruido. Cada paso era un esfuerzo por no echarse a correr. Cuando llegó al cuartito, Rosalía estaba sentada en la cama, doblando ropa con torpeza. Al verla, levantó la vista enseguida. «¿Qué pasó?», preguntó con un hilo de voz. Dolores se sentó a su lado. Tardó unos segundos en hablar. No quería asustarla, pero tampoco podía mentirle del todo. «Dicen que debemos dinero», dijo al fin. «¿Que tú no puedes irte?». Rosalía abrió los ojos incrédula. «¿Deber? ¿Qué deber?», preguntó. «Si siempre trabajamos». Dolores negó con la cabeza. «No importa», susurró. «Para ellos no importa». Rosalía se quedó en silencio. Su rostro, aún joven, perdió algo de su luz en ese instante. No lloró, no gritó, solo bajó la mirada, como si de pronto comprendiera que el mundo no era justo con las muchachas como ellas. «No quiero quedarme», dijo después. «Me da miedo». Dolores la abrazó con fuerza. Ese abrazo ya no era solo protector, era urgente. «No te voy a dejar», prometió, «pase lo que pase». Pero dentro de sí, Dolores sentía que el cerco se cerraba. En los días siguientes, la presión se hizo más evidente. Rosalía fue asignada a tareas más duras. Los capataces la vigilaban con una atención incómoda. Las órdenes llegaban con tono amenazante. No había golpes, pero sí algo peor: la sensación constante de estar bajo un ojo que no parpadea. Las noches se volvieron inquietas. Rosalía dormía mal. Dolores escuchaba su respiración agitada en la oscuridad y sentía cómo la culpa le mordía el pecho. Cada amanecer traía la misma pregunta sin respuesta. ¿Cómo sacar a una niña de un lugar que no reconoce límites? Dolores empezó a observar a los hombres del pueblo cuando iban a la hacienda: comerciantes, arrieros, vecinos. Empezó a medir miradas, a buscar valor en otros ojos. Pensó que tal vez alguien se atrevería, tal vez alguien aún recordaba lo que era hacer lo correcto. Una tarde se armó de valor y habló con un hombre que había sido amable otras veces. Le contó lo justo, sin exagerar. Él escuchó en silencio y luego bajó la mirada. «No te metas en problemas, muchacha», le dijo. «Don Máximo no perdona». Otro se excusó. Otro fingió no entender. Otro prometió hablar y nunca volvió. Dolores comprendió entonces una verdad amarga. No era solo don Máximo el problema. Era todo un sistema de miedo que lo sostenía. Una red de cobardía donde la injusticia se volvía costumbre. Cada negativa la dejaba más sola. Una noche, mientras el viento golpeaba las paredes del cuartito y el olor a tierra mojada se colaba por las rendijas, Rosalía rompió en llanto. No fue un llanto ruidoso, sino uno contenido, de esos que nacen cuando el miedo ya no cabe dentro. «No quiero quedarme aquí sola», sollozó. «No quiero que me separen de ti». Dolores la sostuvo.
sintiendo cómo algo dentro de ella se endurecía. No podía esperar más. La hacienda ya no era solo una cárcel, era una amenaza viva. Esa noche, mientras Rosalía se dormía agotada, Dolores se quedó despierta, mirando la oscuridad. Pensó en todo lo que había intentado, pensó en las puertas cerradas, pensó en el aljibe profundo y frío, y en cómo la hacienda parecía tragarse a quienes no obedecían. Y entonces, por primera vez, pensó en algo distinto. Pensó en quienes vivían fuera del mundo blanco, en aquellos de quienes la gente hablaba en susurros, con miedo y desprecio. Pensó en los apaches, en su fuerza, en su fama de no inclinar la cabeza ante nadie. No era un plan todavía, era apenas una idea temblorosa, nacida de la desesperación. Pero cuando Dolores cerró los ojos esa noche, supo que el camino que había intentado seguir se había agotado, y que, si quería salvar a su hermana, tendría que atreverse a cruzar un límite que ninguna mujer como ella había cruzado antes. El miedo no siempre grita. A veces se esconde en las respuestas cortas, en las miradas que se bajan, en las manos que se ocupan de cualquier cosa para no tocar la verdad. Dolores Valenzuela empezó a reconocerlo en los días que siguieron, cuando comprendió que la hacienda no solo la estaba cercando por dentro, sino también por fuera. Desde la negativa de don Máximo Ordóñez, la vida cotidiana se volvió más áspera. No había castigos visibles, no había gritos ni golpes que dejaran marcas evidentes, pero el ambiente se tensó como una cuerda demasiado estirada. Rosalía era observada con una atención que ya no disimulaba. Las órdenes hacia ella eran más secas, las tareas más largas, el tiempo más pesado. Dolores lo sentía todo en el cuerpo, en la espalda rígida al caminar, en el estómago que se cerraba cuando veía acercarse a un capataz, en el modo en que Rosalía ya no canturreaba mientras trabajaba, como solía hacerlo antes, cuando todavía creía que el mundo podía ser amable con las muchachas obedientes. Dolores entendió entonces que no bastaba con resistir dentro de la hacienda. Tenía que buscar ayuda afuera. Alguien en algún lugar tenía que ser capaz de decir basta. Empezó con cuidado, midiendo cada palabra. No podía denunciar abiertamente. Eso habría sido una sentencia inmediata. Así que habló en susurros, con frases incompletas, con miradas que pedían más de lo que decían. La primera vez fue con un comerciante que llevaba años entrando y saliendo de la hacienda, un hombre de manos gruesas y sonrisa fácil, que siempre parecía dispuesto a bromear. Dolores lo abordó cuando estaba solo, revisando sacos de grano. «Necesito un consejo», le dijo con voz baja. «Algo no está bien aquí». El hombre la escuchó, frunciendo el ceño. Cuando ella mencionó a don Máximo y la deuda inexistente, su expresión cambió. La sonrisa desapareció. Miró alrededor, como si temiera ser visto. «No te metas en eso, muchacha», respondió al final. «Hay cosas que no se pueden cambiar». Dolores sintió una punzada de decepción, pero no se rindió. Pensó que quizá otro tendría más valor. Buscó a un arriero que conocía desde niña. Un hombre que había trabajado junto a su padre cuando aún vivía. Se sentaron bajo la sombra de un mezquite, lejos de la casa grande. Dolores le habló con más franqueza. Le habló del miedo de Rosalía, de la amenaza velada, de la imposibilidad de irse. El arriero apretó la mandíbula. Por un momento, Dolores creyó ver algo parecido a la indignación en sus ojos, pero duró poco. «No puedo ayudarte», dijo finalmente. «Tengo hijos. Don Máximo puede arruinarme». No fue una respuesta cruel, fue una respuesta honesta, y quizá por eso dolió más. Uno a uno, los hombres blancos de la región fueron cerrando la puerta, algunos con excusas suaves, otros con silencios incómodos, otros con advertencias claras. Ese hombre no olvida. Aquí siempre ha sido así. No conviene hacer ruido. Piensa bien lo que haces. Cada negativa se le iba clavando a Dolores como una espina invisible. No eran solo rechazos personales, eran la confirmación de una verdad más grande. La justicia no estaba hecha para mujeres como ella. Por las noches, cuando el cansancio vencía al cuerpo, Dolores se quedaba despierta escuchando la respiración de Rosalía.
La niña se movía inquieta, murmuraba palabras sueltas, como si incluso dormida intentara huir. Dolores sentía una mezcla amarga de culpa y furia. Ella era la mayor. Ella había prometido protegerla y, sin embargo, parecía estar fallando. Una tarde, mientras caminaba por el borde de la hacienda con un encargo, escuchó a dos hombres hablar a lo lejos. No hablaban de ella directamente, pero el tono era suficiente. «Esas muchachas creen que pueden irse así nomás», dijo uno. «Aquí nadie se va sin permiso», respondió el otro, riendo. Dolores apretó los labios. No lloró, no gritó. Guardó esa risa en el fondo del pecho, donde las humillaciones se transforman en determinación. Empezó a darse cuenta de algo aún más doloroso. No era solo el poder de don Máximo lo que mantenía todo en su lugar. Era la comodidad de quienes preferían no ver. Era la costumbre de aceptar que algunas vidas valían menos. Era el acuerdo silencioso entre hombres que se protegían entre sí. En ese mundo, una joven huérfana no tenía voz. Rosalía también lo sentía. Una noche, mientras compartían un trozo de pan duro, la niña habló con un hilo de voz. «Nadie nos va a ayudar, ¿verdad?». Dolores no respondió de inmediato. Miró las manos de su hermana, aún pequeñas, ya marcadas por el trabajo. Pensó en lo injusto que era que una niña tuviera que aprender tan pronto a desconfiar del mundo. «No los de siempre», dijo al fin. «Pero eso no significa que no haya ayuda». Rosalía la miró con curiosidad, pero Dolores no explicó más. No porque tuviera un plan claro, sino porque todavía no se atrevía a nombrar la idea que le rondaba la cabeza. Con el paso de los días, el ambiente en la hacienda se volvió más opresivo. Rosalía fue llamada una mañana para una tarea fuera de lo habitual. Dolores insistió en acompañarla. El capataz aceptó de mala gana. Aquello fue suficiente para confirmar lo que Dolores temía. Estaban probando hasta dónde podían llegar. Esa noche, Dolores no durmió. Se sentó en la oscuridad, con la espalda contra la pared fría. Pensó en todo lo que había intentado. Pensó en los hombres que habían bajado la mirada. Pensó en las leyes que no las protegían. Pensó en la palabra deuda, tan falsa y tan poderosa. Y entonces, sin buscarlo, surgió una imagen distinta. Recordó historias que había escuchado de niña, relatos que las mujeres contaban en voz baja mientras lavaban ropa en el río, historias de hombres que no respondían a los mismos dueños, de guerreros que no pedían permiso, de pueblos enteros que vivían al margen del miedo blanco. Apaches. La sola palabra le provocó un estremecimiento, no por desprecio, sino por la carga que llevaba. Los blancos hablaban de ellos como si fueran bestias, como si no conocieran la piedad, como si no supieran distinguir el bien del mal. Pero Dolores se preguntó por primera vez si esa imagen no era otra mentira conveniente, si aquellos a quienes todos temían no serían precisamente los únicos que no le debían nada a don Máximo Ordóñez. No era una decisión aún, era apenas una grieta en el muro del miedo, una posibilidad que se abría paso con cautela, como la luz antes del amanecer. Dolores se levantó despacio y miró a Rosalía dormida. La niña respiraba tranquila por primera vez en días, ajena al peso de los pensamientos de su hermana. Dolores apoyó la mano sobre el pecho de Rosalía, sintiendo su vida latir fuerte, insistente, y comprendió algo con claridad dolorosa. Si se quedaba esperando la compasión de los hombres blancos, perdería a su hermana. El silencio ya había hablado demasiado, y cuando el silencio se convierte en amenaza, solo queda buscar respuesta donde nadie se atreve a mirar. La decisión de Dolores Valenzuela no se anunció con palabras, se manifestó en el modo en que se movió al amanecer siguiente, con una serenidad extraña que no era calma, sino determinación. Mientras la hacienda despertaba entre ruidos conocidos, ella ya estaba despierta desde hacía horas, escuchando el viento y midiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. No podía llevar a Rosalía. Eso lo entendió con dolor. La niña debía permanecer donde estaba, al menos por ahora, protegida por la costumbre y la invisibilidad. Si algo salía mal, Dolores necesitaba que su hermana no estuviera allí para pagar el precio.
Antes de salir, se inclinó junto a la cama y besó la frente de Rosalía. El gesto fue leve, casi imperceptible, pero cargado de una promesa muda. Rosalía se movió un poco, murmuró algo incomprensible y volvió a dormirse. Dolores se quedó un segundo más mirándola, grabando ese rostro en la memoria como si fuera un amuleto. Luego salió. Cruzó los límites de la hacienda sin mirar atrás. El sol apenas despuntaba y la tierra estaba fría bajo los pies. A cada paso, el mundo que conocía quedaba atrás. Las cercas, los corrales, el aljibe, la casa grande. Todo eso se fue empequeñeciendo hasta convertirse en una mancha lejana. Más allá, empezaba otro territorio, uno del que se hablaba con miedo, con prejuicio, con historias deformadas por el odio. Dolores avanzó sin saber exactamente cuánto tiempo caminó. El paisaje se volvió más áspero, más abierto. El silencio era distinto, no opresivo, sino atento, como si la tierra misma estuviera observando. El corazón le latía fuerte, pero no se permitió detenerse. Pensó en Rosalía, pensó en la deuda inventada, pensó en los hombres que habían callado, y siguió. Cuando finalmente los vio, no hubo gritos ni amenazas, solo presencias. Los apaches estaban allí, entre los árboles y las rocas, como si siempre hubieran sido parte del paisaje. No se movían con brusquedad, pero tampoco se escondían. Sus miradas eran firmes, evaluadoras. Dolores sintió el impulso de correr, pero lo contuvo. Si había llegado hasta allí, no podía permitirse flaquear ahora. Le hicieron señas para que se detuviera. Ella obedeció. El aire olía a humo, a cuero, a tierra viva. Un fuego ardía no muy lejos, y el sonido de la leña al quemarse parecía marcar un ritmo antiguo, ajeno al mundo blanco. Dolores avanzó un poco más, despacio, mostrando las manos vacías. No llevaba armas, no llevaba riquezas, solo llevaba su historia. Cuando finalmente estuvo frente al hombre que todos respetaban, lo supo sin que nadie se lo dijera. Tallén Lobo Rojo no necesitaba alzar la voz ni imponerse con gestos. Su presencia bastaba. Era alto, fuerte, con un rostro marcado por el sol y el tiempo. Sus ojos oscuros parecían contener una profundidad que Dolores nunca había visto en ningún hombre blanco. Ella sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Por un instante, pensó que no podría hablar, que el miedo la traicionaría. Pero entonces recordó a Rosalía. Y habló. No empezó con discursos ni súplicas elaboradas. Empezó con la verdad, dicha como quien se arranca algo del pecho. «Vengo porque no tengo a nadie más», dijo con la voz temblorosa. «Nadie quiso ayudarme». Los hombres alrededor guardaron silencio. Tallén no la interrumpió. Su mirada no era dura, pero tampoco complaciente. Era una mirada que escuchaba. Dolores contó su historia. Habló de la hacienda, de la orfandad, del trabajo sin descanso, de la deuda que no existía, de don Máximo Ordóñez y su poder sin límites. Habló de Rosalía, de sus 15 años, del miedo que ya le estaba robando la infancia. Mientras hablaba, las palabras le salían cada vez con más urgencia. No lloró al principio, se sostuvo, pero cuando habló de la posibilidad de que la separaran de su hermana, algo se quebró. «No tengo dinero», dijo. «No tengo apellido, no tengo nada que ofrecer». El fuego crepitó, el viento movió las hojas. Nadie se burló, nadie la interrumpió. Dolores respiró hondo, sabiendo que estaba llegando al punto más difícil, al lugar donde su dignidad y su desesperación chocaban. «Acepto cualquier cosa», continuó bajando la mirada un segundo antes de volver a alzarla. «Cualquier precio, si eso salva a mi hermana». El silencio se volvió más profundo. Algunos hombres se miraron entre sí. Dolores sintió que la piel le ardía. «Incluso una noche de mi vida», añadió con voz apenas audible, aunque soy virgen». La palabra quedó suspendida en el aire, frágil y poderosa a la vez. Dolores no la dijo para provocar, la dijo porque era parte de su verdad, porque sabía que en el mundo blanco eso tenía un valor torcido, y porque estaba dispuesta a sacrificar incluso eso si significaba salvar a Rosalía.
Alzó la vista y encontró los ojos de Tayen. No vio burla, no vio deseo inmediato. Vio algo que no esperaba, sorpresa contenida, y algo más profundo, más difícil de nombrar. Dolores sintió que las piernas le temblaban. Por primera vez desde que había cruzado los límites de la hacienda, el miedo la golpeó con fuerza. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si había entregado demasiado? Pero ya no había marcha atrás. «Los hombres blancos me cerraron la puerta», dijo con la voz quebrada. «Ustedes son mi última esperanza». Terminó de hablar y el silencio se extendió, largo, pesado, casi insoportable. Dolores no se atrevió a moverse. El fuego seguía ardiendo, ajeno a su angustia. Tayen Lobo Rojo la observó durante un largo momento. Su rostro no revelaba lo que pensaba. Dolores sintió que ese instante se estiraba, como si el destino entero dependiera de lo que él fuera a decir o hacer. Ella había puesto su vida, su cuerpo y su verdad sobre la tierra. Ahora solo podía esperar. Y en esa espera, con el corazón expuesto y la dignidad en vilo, Dolores comprendió que había cruzado un umbral del que ya no existía regreso. El silencio que siguió a las palabras de Dolores no fue vacío. Fue un silencio lleno de memoria, de historias antiguas que no necesitaban ser dichas para existir. El fuego crepitaba con un sonido bajo y constante, y ese sonido parecía respirar junto a ellos, como si la tierra misma estuviera escuchando. Dolores permaneció inmóvil. Sentía el pulso en las sienes, el calor subirle al rostro, el temblor leve en las manos que se negaban a bajar. No sabía si había hablado demasiado o demasiado poco. No sabía si su verdad había sido entendida o malinterpretada. Lo único que sabía era que ya no tenía nada más que ofrecer. Había llegado desnuda de mentiras. Tayen Lobo Rojo no habló de inmediato. Se levantó despacio, con un movimiento que no tenía prisa ni amenaza. Dio unos pasos alrededor del fuego, como si necesitara caminar para ordenar pensamientos que no eran nuevos, pero sí profundamente removidos. Dolores lo observó con atención involuntaria. Notó la firmeza de su espalda, la manera en que sus pies tocaban la tierra con seguridad, como si supiera exactamente dónde estaba parado en el mundo. Era un hombre acostumbrado a decidir por otros, pero también a cargar con las consecuencias. Cuando finalmente se detuvo frente a ella, Tayen no la miró desde arriba. Bajó un poco la cabeza, quedando a su altura. Ese gesto, sencillo y poderoso, hizo que a Dolores se le cerrara la garganta. «Tú no sabes lo que acabas de decir», dijo él con una voz profunda, serena. «Pero yo sí». Dolores sintió que el corazón le daba un vuelco. No entendió si aquello era reproche o comprensión. Tayen respiró hondo. Sus ojos se perdieron un instante en las llamas, como si en ese fuego viera algo más que leña ardiendo. «Mi pueblo ha escuchado esa misma súplica muchas veces», continuó. «No siempre de mujeres blancas, pero sí de madres, de hijas, de hermanas, personas arrinconadas por hombres que creen que el poder les da derecho sobre los cuerpos ajenos». Dolores tragó saliva. No se atrevió a interrumpirlo. «Cuando eras niña», dijo él, «a mi gente la perseguían por existir. Nos quitaron tierras, hijos, nombres. Nos llamaron salvajes para justificar su crueldad. Nos usaron como amenaza para mantener el miedo». La voz de Tayen se tensó apenas. No era ira abierta, sino algo más hondo, más antiguo. «He visto a mujeres ofrecerlo todo para salvar a los suyos», añadió. «He visto cómo el mundo blanco les enseña que su valor está en lo que pueden entregar de sí mismas». Dolores sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No porque se sintiera juzgada, sino porque por primera vez alguien parecía entender exactamente de dónde venía su desesperación. Fue entonces cuando ocurrió. Tayen cerró los ojos un segundo, solo un segundo, pero cuando los abrió, una lágrima había escapado, recorriendo su mejilla sin ruido, sin vergüenza. Dolores se quedó paralizada. Nunca había visto llorar a un hombre así. No con rabia, no con debilidad teatral, sino con una tristeza digna, contenida, que no pedía consuelo. Esa lágrima no era por él solamente, era por siglos de injusticia acumulada. Los hombres alrededor
Guardaron un silencio respetuoso. Nadie se movió. Nadie bajó la mirada. «No», dijo Tallien al fin con firmeza. «No necesito nada de ti». Dolores parpadeó, confundida. «No necesito tu cuerpo», continuó. «No necesito tu sacrificio, y no acepto que creas que tu dignidad es moneda de cambio». Las palabras le cayeron encima como agua fresca y dolorosa a la vez. Dolores sintió que algo se aflojaba en su pecho, pero el miedo no desapareció del todo. «Entonces», empezó a decir, sin saber cómo continuar. Tallien levantó la mano, deteniéndola. «Escucha», dijo. «Los hombres como don Máximo Ordóñez creen que somos bestias, creen que no entendemos el honor ni la justicia. Se equivocan». La miró con intensidad, no como quien evalúa, sino como quien reconoce. «Si actúo», añadió, «no será porque me ofreciste algo, será porque lo que él hace es injusto y porque nadie tiene derecho a encadenar la vida de una niña». Dolores sintió que las lágrimas finalmente se le escapaban. No eran de alivio completo, sino de una mezcla abrumadora de gratitud y cansancio. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. «No llores», dijo Tallien con suavidad. «No aquí». Pero Dolores no podía evitarlo. Había pasado tanto tiempo conteniendo, sobreviviendo, calculando cada gesto, que esas palabras rompieron un dique invisible. No sabía a dónde ir, confesó con la voz rota. Pensé que ustedes... Se detuvo, avergonzada de los prejuicios que también había cargado sin querer. «Pensaste lo que te enseñaron», completó Tallien. «No eres la primera». El guerrero se enderezó, su postura cambió. Ya no era solo el hombre que escuchaba, era el líder que decidía. «Vuelve a donde viniste», le dijo. «No hagas nada que levante sospechas. Protege a tu hermana. Yo haré lo que deba hacerse». Dolores alzó la vista, alarmada. «¿Cuándo?», preguntó. «¿Cómo?». Tallien no respondió de inmediato. Miró a los hombres de su tribu. No necesitó dar órdenes en voz alta. Bastó una mirada, un gesto mínimo, para que todos comprendieran que algo se estaba poniendo en marcha. «Hay cosas que no se anuncian», dijo finalmente. «Solo se hacen». Dolores sintió una mezcla de esperanza y terror. Parte de ella quería quedarse allí, aferrarse a esa promesa, asegurarse de que no era un sueño, pero entendía que no podía. «Gracias», dijo, con un hilo de voz. Tallien negó despacio. «No me agradezcas aún», respondió. «A veces, hacer lo correcto tiene consecuencias». Dolores asintió. Lo sabía mejor que nadie. Cuando se alejó del fuego y comenzó el camino de regreso, el cuerpo le temblaba. No sabía si por el cansancio, el miedo o la emoción contenida. Cada paso la alejaba del refugio momentáneo y la devolvía a la jaula conocida. Pero algo había cambiado. Ya no caminaba sola. En la distancia, el fuego seguía ardiendo. Y alrededor de ese fuego, un grupo de hombres se movía con determinación silenciosa, preparando no una venganza, sino un acto de justicia largamente postergado. Dolores no lo sabía aún, pero las lágrimas del guerrero habían sellado un destino que ya no podría deshacerse. Dolores Valenzuela regresó a la hacienda Ordóñez con el cuerpo cansado y el espíritu en vilo. Nadie notó su ausencia más de lo habitual. En un lugar donde las mujeres eran vistas como parte del paisaje, una ida y vuelta podía pasar desapercibida si se hacía con cuidado. Aún así, cada paso dentro de la hacienda le pareció distinto, como si caminara sobre una cuerda tensa suspendida entre lo que había sido y lo que estaba a punto de ocurrir. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes bajas. El aire olía a tierra húmeda, a tormenta contenida. Los sonidos habituales de la hacienda se apagaron temprano, como si incluso los animales presintieran que algo estaba por romperse. Dolores se recostó junto a Rosalía, fingiendo una calma que no sentía. La niña respiraba despacio, exhausta por un día largo. Dolores le acomodó el cabello con una delicadeza casi reverente. «Todo va a estar bien», susurró, aunque no sabía cómo ni cuándo. El tiempo se estiró. Cada minuto pareció pesar más que el anterior.
Dolores no cerró los ojos, se limitó a escuchar. El crujir de la madera, el viento contra las paredes, el lejano murmullo del campo. Su corazón latía con una cadencia que no lograba dominar. Y entonces, sin aviso, algo cambió. No fue un grito, no fue un estruendo. Fue una sensación, la certeza de que la noche ya no pertenecía a don Máximo Ordóñez. Un silencio distinto se posó sobre la hacienda, más denso, más atento, como si la oscuridad hubiera tomado partido. Dolores se incorporó apenas. Rosalía seguía dormida. Afuera el viento se detuvo. El mundo contuvo el aliento. Los apaches llegaron como llegan las decisiones irrevocables, sin pedir permiso. Se movían con la noche, no contra ella. Sus pasos no dejaban rastro. Sus presencias parecían surgir de la tierra misma. La hacienda, acostumbrada a dominar, no supo reconocer el peligro hasta que ya estaba dentro. Dolores no vio el inicio, pero lo sintió. Un murmullo breve, un cambio en el aire, una sombra que cruzó la pared. No hubo caos desmedido, no hubo violencia inútil, hubo precisión. Cada movimiento estaba pensado para proteger, no para destruir. En algún punto, un ruido seco despertó a Rosalía. La niña abrió los ojos, desorientada, y el miedo le cruzó el rostro como un relámpago. «¿Qué pasa?», susurró. Dolores la abrazó de inmediato, apretándola contra su pecho. «Shh», dijo, «no hagas ruido». El corazón de Rosalía latía con fuerza. Dolores podía sentirlo. Afuera pasos, voces bajas que no reconocía. No eran órdenes gritadas ni insultos. Eran sonidos breves, firmes, controlados. La puerta del cuartito se abrió despacio. Dolores se tensó como una cuerda a punto de romperse. Instintivamente, se interpuso entre la puerta y su hermana. La luz de una antorcha iluminó el umbral, dibujando una silueta imponente. Era Tallén Lobo Rojo. No entró de golpe, no invadió el espacio. Se detuvo, mirándolas, como si necesitara asegurarse de que estaban bien antes de dar un paso más. Sus ojos recorrieron el rostro de Dolores y luego el de Rosalía, evaluando, protegiendo. «Venimos por ustedes», dijo, en voz baja, firme. «Ahora». Dolores sintió que las piernas le fallaban, no por miedo, sino por el peso de la espera que al fin se liberaba. «¿Rosalía?», susurró volviéndose hacia su hermana. «Tienes que confiar en mí». Rosalía asintió, aunque el miedo aún le temblaba en los ojos. Tallén se acercó un poco más, sin brusquedad. «No te harán daño», le dijo a la niña. «Nadie vuelve a separarte de tu hermana». Esas palabras, dichas sin alzar la voz, fueron suficientes. Se movieron rápido, pero sin correr. Dolores tomó lo poco que tenían. Un rebozo, un pequeño atado. Nada más. Nada de lo que habían vivido allí merecía ser llevado. Al salir, Dolores vio la hacienda con otros ojos. Los corredores, los patios, el aljibe oscuro. Todo parecía más pequeño, menos poderoso. En algún lugar escuchó un grito ahogado, una orden cortada a la mitad. No se detuvo a mirar atrás. El mundo que las había retenido durante años estaba perdiendo su dominio. Cruzaron el patio bajo la sombra de los árboles. Los apaches se movían alrededor, silenciosos, atentos. No había celebración, solo eficacia. La noche era su aliada. En la distancia, la casa grande permanecía encendida. Don Máximo Ordóñez despertaría pronto, y cuando lo hiciera, descubriría que su poder tenía límites. Pero ese momento no le pertenecía a él. Cuando dejaron atrás las cercas, Dolores sintió que el aire cambiaba. Respiró hondo por primera vez en mucho tiempo. Rosalía se aferró a su mano, como si temiera que todo fuera un sueño. «¿Ya terminó?», preguntó la niña con un hilo de voz. Dolores la miró y sonrió, una sonrisa pequeña, temblorosa pero real. «No», respondió, «pero ya empezó lo bueno». Tallén caminaba unos pasos delante, guiando el camino. No miró atrás, pero sabía que ellas estaban allí. Sabía que la promesa que había hecho junto al fuego se estaba cumpliendo. Detrás, la hacienda Ordóñez quedaba sumida en la confusión y la rabia. Delante se abría un sendero incierto, sí, pero libre. Y mientras la noche avanzaba,
cargando consigo el miedo derrotado y la esperanza recién nacida. Dolores comprendió algo con una claridad que la hizo llorar en silencio. Por primera vez desde que podía recordar, no estaba huyendo. Estaba siendo rescatada. El camino hacia la tierra apache no fue corto ni sencillo, pero tampoco fue aterrador como Dolores había imaginado tantas veces. La noche los envolvió con una quietud protectora, y el paso firme de Tallén Lobo Rojo marcó un ritmo que poco a poco calmó el temblor del cuerpo. Rosalía caminaba entre ellos, tomada de la mano de su hermana, con los ojos abiertos, observándolo todo como si atravesara un sueño del que no estaba segura si quería despertar. Cuando el primer resplandor del amanecer apareció en el horizonte, Dolores sintió el cansancio caerle encima de golpe. Las piernas le pesaban, la garganta le ardía de tanto contener el llanto, pero siguió. No por fuerza física, sino por algo más profundo, la certeza de que cada paso la alejaba del miedo que había gobernado su vida durante años. La tribu Quinés se reveló poco a poco, no como un espectáculo, sino como una presencia viva. No había muros altos ni puertas cerradas con llave, pero sí una organización silenciosa, una armonía que no necesitaba imponerse. El aire olía a humo limpio, a cuero, a plantas secas. Se escuchaban voces, risas bajas, el sonido de herramientas, el murmullo de la vida en movimiento. Dolores sintió una extraña sensación al entrar. No era bienvenida ruidosa, pero tampoco rechazo. Era observada, no con hostilidad, sino con curiosidad medida. Aquella gente no las conocía, pero tampoco las juzgaba de inmediato. Eso, para Dolores, ya era una forma de respeto. A Rosalía le dieron agua primero, un cuenco sencillo, sostenido por manos firmes. La niña bebió con avidez y luego miró a Dolores, como buscando permiso para relajarse. Dolores asintió. Por primera vez en mucho tiempo, no había que mantenerse alerta ante cada gesto. Tallén habló con algunos ancianos de la tribu. Sus palabras eran breves pero cargadas de significado. Dolores no entendía el idioma, pero entendía el tono. No estaba pidiendo permiso, estaba asumiendo responsabilidad. Eso la conmovió más de lo que esperaba. Les ofrecieron un lugar donde descansar. Nada lujoso, nada ostentoso. Solo un espacio limpio, con mantas y sombra. Rosalía se quedó dormida casi de inmediato, vencida por el agotamiento. Su respiración se volvió profunda, tranquila, como no lo había sido en semanas. Dolores se sentó junto a ella y la observó dormir. El pecho le subía y bajaba con regularidad. No había miedo en su rostro. Ese simple detalle le hizo arder los ojos. Fue entonces cuando el cansancio la alcanzó de verdad. El cuerpo empezó a temblarle, no de frío, sino de liberación. Todo lo que había contenido comenzó a soltarse en silencio. Dolores se cubrió el rostro con las manos, intentando no hacer ruido, pero una lágrima se escapó, y luego otra. No estaba llorando de tristeza, estaba llorando porque seguía viva, porque Rosalía estaba a salvo, porque, contra todo pronóstico, alguien había escuchado su súplica sin pedirle nada a cambio. Sintió una presencia cercana. Tallén se había detenido a unos pasos, sin invadir su espacio. No dijo nada. No intentó consolarla con palabras. Simplemente se quedó allí, respetando ese momento íntimo que no necesitaba testigos. Dolores se secó el rostro y levantó la mirada. «Gracias», dijo en voz baja, «no solo por salvarla, por tratarnos como personas». Tallén asintió despacio. «Aquí nadie es propiedad de otro», respondió. «Mientras estén bajo mi protección, nadie las tocará». Protección. La palabra resonó en Dolores con un peso nuevo. No era una promesa vacía ni un gesto paternalista, era una declaración de límites. Con el paso de los días, Dolores comenzó a observar la vida de la tribu con atención silenciosa. No se sentía parte todavía, pero tampoco extranjera. Aprendió a reconocer los ritmos, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ayudar y cuándo apartarse. Nadie la obligó a nada. Nadie la vigiló con desconfianza. Eso, después de la hacienda, era desconcertante. Rosalía empezó a cambiar.
dormía mejor, comía sin prisa. Sus hombros se relajaron. A veces se la escuchaba reír, una risa tímida, como si aún dudara de su derecho a hacerlo. Dolores la observaba desde lejos, con una mezcla de alivio y dolor. Alivio por verla renacer, dolor por todo lo que le habían robado antes. Entre Dolores y Tallien se fue tejiendo algo sutil. No eran palabras ni gestos evidentes. Era la forma en que él se detenía un segundo más al verla pasar. La manera en que ella sentía su presencia, incluso cuando no lo veía. No había urgencia, ni promesas, ni miradas descaradas, solo una conciencia mutua que crecía en silencio. Dolores notó que Tallien no imponía su autoridad. La ejercía con una firmeza tranquila que no necesitaba demostraciones constantes. Eso despertó en ella una admiración profunda, distinta de cualquier emoción que hubiera sentido antes. No era deseo aún, era respeto. Y el respeto para Dolores era una forma desconocida de intimidad. Sin embargo, la paz no era completa. Dolores lo sabía. A veces, al caer la tarde, una inquietud le apretaba el pecho. Pensaba en don Máximo Ordóñez, en su orgullo herido, en su poder herido. Un hombre así no aceptaba la derrota en silencio. Tallien también lo sabía. No hablaba del tema abiertamente, pero su mirada se endurecía cuando pensaba que nadie lo veía. Había ofrecido refugio, sí, pero también había aceptado un desafío. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el fuego crepitaba en el centro del campamento, Dolores se sentó cerca, abrazándose las rodillas. Tallien se acercó y se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Aquí están a salvo», dijo. «Pero el mundo no cambia de un día para otro». Dolores asintió. «Lo sé», respondió. «No quiero traerles problemas». Tallien la miró con intensidad serena. «No trajiste problemas», corrigió. «Trajiste una injusticia que ya existía». Esas palabras se quedaron con ella mucho tiempo después de que el fuego se apagara. Esa noche, mientras Rosalía dormía tranquila y la tribu descansaba, Dolores permaneció despierta, mirando el cielo abierto. No había techo sobre su cabeza, solo estrellas infinitas. Por primera vez, no se sintió pequeña bajo esa inmensidad. Se dio cuenta de que estaba entre dos mundos, el que la había marcado con miedo y el que apenas empezaba a mostrarle otra forma de vivir. No sabía aún a cuál pertenecería. No sabía qué precio tendría la libertad, pero algo era seguro. Ya no era la misma mujer que había salido de la hacienda. Y sin darse cuenta, mientras el silencio la envolvía con suavidad, el primer hilo de un amor lento, profundo y peligroso comenzó a tensarse entre su corazón y el del guerrero que había decidido no mirar hacia otro lado. El tiempo en la tribu Quinés no se medía como en la hacienda. No había campanas que ordenaran la vida, ni voces que recordaran a cada momento quién mandaba. Los días transcurrían siguiendo la luz, el cansancio del cuerpo y el ritmo natural de las cosas. Para Dolores Valenzuela, esa diferencia fue tan desconcertante como sanadora. Al principio, creyó que la calma era frágil, que podía romperse en cualquier instante. Pero los días pasaron, y luego las semanas, y la paz no desapareció. No era una paz ingenua, era una paz vigilante, consciente de los peligros del mundo exterior, pero firme en su manera de enfrentarlos. Dolores comenzó a participar en las tareas de la tribu por voluntad propia. Ayudaba donde hacía falta, aprendía en silencio, observaba más de lo que hablaba. Nadie la obligaba, nadie la miraba con sospecha. Esa libertad le daba vértigo. Había vivido tanto tiempo bajo órdenes que elegir por sí misma le parecía un acto casi prohibido. Rosalía florecía. Sus mejillas recuperaron color. Sus ojos volvieron a brillar con curiosidad. Pasaba tiempo con otras mujeres, aprendiendo, escuchando historias, sintiéndose parte de algo que no la juzgaba por su origen ni por su edad. Dolores la miraba a la distancia y sentía una mezcla de orgullo y alivio que le aflojaba el pecho. Entre Dolores y Tallien Lobo Rojo, la distancia respetuosa se fue transformando en cercanía silenciosa. No hubo declaraciones repentinas ni gestos arrebatados.
Hubo miradas que se encontraban más tiempo del necesario. Hubo conversaciones breves que dejaban ecos largos. Hubo silencios compartidos que no incomodaban. Dolores comenzó a notar detalles pequeños. La forma en que Tallien escuchaba antes de hablar, la manera en que se detenía a observar el horizonte como si cargara decisiones invisibles. El cuidado con el que trataba a los niños y a los ancianos. No era solo un líder fuerte, era un hombre marcado por responsabilidades profundas. Eso despertó en ella algo nuevo. No era el miedo mezclado con obediencia que había conocido en la hacienda. Tampoco era un deseo precipitado. Era una atracción lenta, construida sobre respeto y gratitud, pero también sobre una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Tallien también la observaba, no como un conquistador, ni como un salvador que espera reconocimiento. La miraba como se mira a alguien que ha cruzado el dolor sin perder la dignidad. Sabía que Dolores no era frágil, aunque hubiera sufrido. Sabía que su fuerza no gritaba, pero resistía. Una tarde, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse y el aire se llenaba de ese tono dorado que precede a la noche, Dolores se encontró sola cerca del fuego. El cansancio del día se le había acumulado en los hombros. Estaba absorta mirando las llamas cuando sintió una presencia conocida. Tallien se sentó frente a ella, manteniendo la distancia justa. Durante un largo momento, ninguno habló. El fuego iluminaba los rasgos de ambos con una luz suave, cambiante. «Aquí nadie toma lo que no se ofrece», dijo él al fin sin mirarla directamente. «Ni siquiera el corazón». Dolores sintió que esas palabras le atravesaban el pecho. No eran una invitación directa, eran una afirmación de libertad. «He vivido creyendo que siempre debía algo», respondió ella, con voz baja, «que mi vida estaba en deuda constante». Tallien la miró entonces, con una intensidad serena. «Aquí no debes nada», dijo. «Todo lo que se da porque se elige». Ese fue el momento. No un gesto grandioso, no una promesa exagerada, solo la claridad de una verdad compartida. Dolores respiró hondo. Pensó en su pasado, en el miedo, en la humillación. Pensó en Rosalía, a salvo. Pensó en el presente, en ese hombre que no la miraba como propiedad ni como sacrificio, sino como igual. Se levantó despacio y dio un paso hacia él. No hubo prisa, no hubo arrebato, solo una cercanía que se fue construyendo con cuidado, como si ambos supieran que ese instante era sagrado. La noche los envolvió sin testigos. No fue una noche de posesión, sino de elección, de entrega consciente, libre, sin miedo. Dolores no sintió que perdía algo. Sintió que recuperaba una parte de sí misma que había sido negada durante demasiado tiempo. No necesitó palabras para entenderlo, tampoco él. Al amanecer, el mundo parecía distinto. No porque hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado dentro de él. Dolores despertó con una calma profunda, desconocida. El cuerpo le dolía levemente, pero no de miedo ni de agotamiento. Era un dolor distinto, humano, real. Tallien estaba cerca, despierto, mirando hacia afuera, como si cuidara el día que nacía. No se dijeron nada, no hacía falta. Cuando Dolores se levantó, se cubrió con el rebozo y salió al aire fresco de la mañana. El cielo estaba limpio. La tribu comenzaba a despertar. La vida seguía su curso, sin señalarla, sin juzgarla. Rosalía corrió hacia ella más tarde, con una sonrisa abierta, ajena a los detalles, pero sensible al cambio. «Te ves diferente», dijo. Dolores la abrazó. «Me siento diferente», respondió. No había culpa, no había vergüenza, solo una certeza nueva. Por primera vez, había elegido algo para sí misma sin sacrificar a nadie. Sabía que los peligros no habían terminado. Sabía que don Máximo Ordóñez no aceptaría la pérdida en silencio. Pero también sabía algo más fuerte que el miedo. No estaba sola, y no era una mujer rota buscando salvación. Era una mujer completa, de pie, con un amor nacido del respeto y una vida que por fin le pertenecía. El mundo no tardó en reaccionar. La ausencia de Dolores y Rosalía
No fue un detalle menor en la hacienda Ordóñez. Don Máximo despertó aquella mañana con una furia contenida que no necesitó alzar la voz para hacerse sentir. El orgullo herido era más peligroso que cualquier grito. Para un hombre como él, perder a dos muchachas no significaba solo perder mano de obra, significaba perder control, autoridad, reputación, y eso no lo toleraba. Los rumores comenzaron a moverse como el polvo del camino, que las muchachas habían sido robadas por los apaches, que don Máximo había sido desafiado, que el terrateniente más poderoso del norte había quedado en ridículo. Cada versión era una herida nueva. Dolores lo supo antes de escucharlo, lo sintió en el aire. La calma de la tribu seguía firme, pero había una tensión subterránea, un pulso atento. Tallén Lobo Rojo no hablaba mucho, pero su mirada se volvió más dura, más enfocada. No era miedo, era preparación. «Vendrá», dijo una noche mirando el fuego. Los hombres como él no saben perder en silencio. Dolores asintió. No había ilusión ingenua en su mirada. Sabía que la libertad no se concedía sin resistencia. Rosalía, ajena a las estrategias y a los peligros mayores, seguía creciendo en seguridad. Pero Dolores no dejaba de observarla, de mantenerla cerca, de protegerla con una vigilancia amorosa que no se apagaba ni siquiera en los momentos de felicidad. Fue entonces cuando Tallén tomó una decisión que marcó un antes y un después. No sería un enfrentamiento oculto, no sería una venganza nocturna. Don Máximo Ordóñez no sería derrotado en la sombra, sino expuesto a la luz. Porque algunos hombres solo entienden cuando su poder se les cae delante de todos. El encuentro ocurrió en territorio neutral, cerca del límite donde los caminos blancos y las rutas ancestrales se cruzaban. No hubo emboscadas, no hubo violencia gratuita, hubo presencia. Don Máximo llegó con escolta, montado en su caballo, con la arrogancia intacta. Esperaba miedo, esperaba sumisión, esperaba negociación desde abajo, no esperaba dignidad. Tallén lo recibió de pie, sin armas visibles, acompañado por hombres y mujeres de su tribu. Dolores estaba allí, a unos pasos detrás, erguida, sin bajar la mirada. Rosalía permanecía protegida, fuera del centro, pero segura. El silencio fue pesado. «Vienes a devolver lo que es mío», dijo don Máximo, con voz seca. Tallén no respondió de inmediato. Lo observó con la calma de quien ya ha medido al adversario. «No posees personas», dijo al fin. «Solo creíste hacerlo porque nadie te contradijo antes». Don Máximo rió, una risa breve, despectiva. «Tengo papeles, tengo deudas firmadas». Fue entonces cuando Tallén dio un paso al costado. Un hombre del pueblo, un escribano, avanzó. No era apache, era blanco. Temblaba un poco, pero hablaba claro. Sacó documentos, testimonios, palabras que habían sido guardadas por miedo durante años. Historias de abusos, de deudas falsas, de amenazas. Voces que habían callado demasiado tiempo. La furia de don Máximo se transformó en incredulidad, luego en rabia, luego en algo más peligroso, pánico. Porque cuando el poder se sostiene en el silencio, basta una voz para quebrarlo. Dolores escuchó sin moverse. Cada palabra era una confirmación, no solo de su dolor, sino del de muchas otras mujeres, muchos otros hombres aplastados por el mismo nombre. Cuando don Máximo intentó hablar, su voz ya no imponía. Se perdía entre murmullos, entre miradas que ya no se apartaban. Su figura, antes imponente, parecía más pequeña, más frágil, rodeada de una verdad que no podía controlar. «Se acabó», dijo Tallén sin levantar la voz. «No por mí, por todos los que no pudieron hablar antes. No hubo arresto teatral, ni castigo inmediato. Eso vendría después, por otras manos. Pero la humillación ya estaba hecha. El prestigio de don Máximo Ordóñez se desmoronó allí mismo, frente a quienes siempre lo habían temido». Dolores no sintió triunfo. Sintió algo más profundo: justicia. Esa misma tarde, la tribu se reunió. No para celebrar una victoria bélica, sino para honrar una decisión. Tallén habló ante los suyos con palabras sencillas, claras. Habló de elección, de respeto, de unión.
La ceremonia fue íntima, cargada de simbolismo. No hubo lujo ni ostentación, solo gestos antiguos, palabras que se transmitían de generación en generación. Dolores fue recibida no como extranjera, sino como mujer que había caminado el dolor sin perderse a sí misma. Cuando Tallien tomó su mano, no fue un gesto de posesión, sino de reconocimiento. Dolores sintió el peso de esa elección compartida. No estaba siendo salvada, estaba siendo elegida. Y por primera vez en su vida también estaba eligiendo sin miedo. Rosalía observó todo desde cerca, con los ojos brillantes. No entendía cada ritual, pero entendía lo esencial. Su hermana ya no estaba sola, ya no estaba expuesta. Estaba en un lugar donde su dignidad tenía nombre y lugar. Al caer la noche, mientras el fuego volvía a arder y las voces se mezclaban en cantos bajos, Dolores levantó la mirada al cielo. Pensó en la muchacha que había sido en la hacienda, en la mujer que había cruzado el miedo, en la persona que ahora era. El mundo no se había vuelto perfecto, la injusticia no había desaparecido, pero algo fundamental había cambiado. El poder ya no estaba del lado de quien gritaba más fuerte, sino de quien se atrevía a decir la verdad. Y mientras el nombre de don Máximo Ordóñez se deshacía en murmullos y vergüenza, el de Dolores Valenzuela comenzaba, por fin, a pronunciarse con respeto. El tiempo dejó de ser enemigo. Después de la caída pública de don Máximo Ordóñez, la vida no se precipitó hacia una felicidad exagerada ni hacia promesas irreales. La paz que llegó fue distinta, profunda, construida día a día, sostenida por decisiones firmes y silencios compartidos. Dolores Valenzuela comprendió que esa era la forma más verdadera de la dicha, la que no necesita demostrarse, la que se vive sin miedo a perderla. La tribu Quinés volvió a su ritmo natural, pero algo había cambiado para siempre, no en sus costumbres ni en su identidad, sino en la historia que ahora compartían. Dolores ya no era la mujer que llegó pidiendo ayuda, era la mujer que había caminado el dolor sin romperse, la que había elegido con conciencia, la que había sido elegida sin condiciones. La unión con Tallien Lobo Rojo no se anunció con alardes, se afirmó con hechos, con la manera en que él caminaba a su lado, no delante, con la forma en que ella hablaba sin bajar la voz, con la naturalidad con la que ambos se consultaban, se respetaban y se sostenían incluso en el desacuerdo. La ceremonia que selló su unión fue sencilla y poderosa. No hubo palabras innecesarias, no hubo promesas vacías. Hubo símbolos antiguos, manos entrelazadas, miradas que no esquivaban el futuro. Dolores sintió que no estaba entrando en una jaula nueva, sino en un pacto de igualdad que jamás había conocido. Rosalía estuvo presente, de pie, con el rostro sereno. Ya no era la niña asustada que temía ser separada de su hermana. Había crecido en silencio, aprendiendo que el mundo podía ser distinto cuando alguien se atrevía a romper el miedo. Con el paso de los años, la vida se desplegó sin estridencias. Dolores y Tallien formaron una familia no solo por los hijos que llegaron después, sino por la manera en que se convirtieron en refugio el uno del otro. Los niños crecieron entre risas, historias al fuego, tierra bajo los pies y cielos abiertos. Aprendieron que la fuerza no está en dominar, sino en cuidar. Dolores nunca olvidó de dónde venía. No borró el pasado ni fingió que no había existido. Lo integró. Su historia se volvió enseñanza, no herida abierta. Cuando otras mujeres llegaban con miedo en los ojos, ella las recibía sin palabras grandilocuentes, solo con presencia. Sabía que, a veces, eso era suficiente para empezar a sanar. Don Máximo Ordóñez desapareció del centro del mundo como desaparecen los hombres, cuyo poder solo existe mientras nadie los contradice. Su nombre quedó asociado a la vergüenza, al abuso revelado, a una época que no volvería. Nadie tuvo que vengarse de él. La verdad había sido castigo suficiente. En las noches tranquilas, cuando el fuego ardía suave y el cielo se abría infinito, Dolores solía mirar a su alrededor, a Tallien, firme y sereno, a Rosalía, riendo libre, a los niños jugando sin miedo, y entonces comprendía,
con una claridad que le humedecía los ojos, que nada de lo que había sufrido había sido en vano, porque ella creyó que tendría que perderlo todo para salvar a su hermana, y sin embargo, encontró algo mucho más grande. Encontró un lugar donde su vida no era deuda, un amor que no exigía sacrificio, una familia construida sobre respeto y una dignidad que nadie volvió a cuestionar. Y así, en un mundo que una vez intentó quebrarla, Dolores Valenzuela no solo sobrevivió, se convirtió en hogar. Antes de irte quiero pedirte algo para ti, no solo para el canal. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste la fuerza de una mujer que luchó por proteger a su familia y recuperar su vida, suscríbete al canal y deja tu like. Eso le dice a la plataforma que estas historias de romance de época, profundas, lentas y emocionales, merecen seguir llegando a más personas. Te invito también a dejar un comentario con una sola palabra, una palabra que resume toda esta historia: libertad. Porque todo lo que vivió Dolores fue una búsqueda de libertad, para su hermana, para su amor y para su propia dignidad. Cada comentario, cada suscripción y cada like no solo ayudan al canal a crecer, ayudan a que más mujeres y amantes del romance de época encuentren historias que respetan la emoción, el amor verdadero y los finales con alma. Y si quieres apoyar todavía más este proyecto, puedes convertirte en miembro del canal. Al hacerlo, contribuyes directamente a que sigamos creando historias largas, cuidadas y profundamente humanas como esta, y te conviertes en parte esencial de una comunidad que ama el romanticismo clásico y las historias que dejan huella. Este canal no es solo para escuchar historias, es un lugar para quienes creen que el amor también es libertad. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte. Nos vemos en la próxima historia.